Vamos a hablar sobre la... hemos hecho un trabajo sobre la Superintendencia de Bancos como organismo de control bancario. Los integrantes son Pamela Ucles, Maureen Ramírez y Josué Gordón. Eh, bueno, la Superintendencia de Bancos como órgano de control bancario en el Ecuador tiene como función principal la supervisión de las entidades financieras para proteger los fondos de los principales socios, que serían los ahorrantes, y también se encarga de proteger los derechos de los usuarios. Bueno, el nacimiento de la Superintendencia de Bancos ocurrió en el marco de la crisis económica y financiera que estalló en el país entre la primera y segunda década del siglo pasado, cuando cayó la exportación cacautera y sobrevino una crisis bancaria. Esto aproximadamente entre el año 1965 y 1967. Cámbiale, compañero. Bueno, Bueno, un poco de historias, un poco de historia sobre la Superintendencia de Bancos. Eh, es que para entonces los bancos privados íntimamente ligados a los agroexportadores de la costa y los hacendarios de la sierra actuaban sin control ni capacidad de emitir monedas, y la deuda impagable que el Estado incurría con la banca privada en el contexto de una creciente movilización popular y agitación política. Dio lugar en 1925 a la llamada Revolución Juliana y a la proclamación de Isidro Ayora como presidente provincial un año después. El gobierno de Ayora tomó el saneamiento de la banca como uno de sus objetivos principales de reforma. Así, entre otras medidas, Ayora estableció el sucre como moneda oficial del Ecuador y contrató a una misión de expertos norteamericanos dirigidos por Edwin Walker para que estudiaran la situación monetaria y financiera del país. Eh, de ahí surgió la decisión de crear la Superintendencia de Bancos, decisión que vino de la mano de la creación del Banco Central, de la Contraloría General del Estado, de la Caja de Pensiones, de la Dirección General de Aduanas y de las Direcciones Generales del Tesoro, Ingresos, Presupuesto y Obras Públicas. La fundación del Banco Central resulta particularmente importante, pues esta institución asumió el papel de emisión de la moneda nacional, retirándose la facultad de emisión monetaria a los bancos privados. A partir de las reformas julianas, el Estado ecuatoriano asumió la soberanía monetaria con la creación de la Superintendencia de Bancos. Eh, un siglo después del nacimiento de la República, el Estado ecuatoriano logró desatarse de la dependencia financiera que mantuvo en la banca privada, estableciendo un marco de control a su actividad en función de los intereses del país en su conjunto. continúo yo, diga. Sí. Ya. De desarrollo de la Superintendencia de Bancos como órgano bancario. La Superintendencia de Bancos en el Ecuador es un órgano de control encargado de supervisar y de regular entidades financieras en el país. Es un organismo técnico de derecho público con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. Su principal función es garantizar la estabilidad y solidez del sistema financiero, proteger los intereses de los depositantes y promover transparencia y eficiencia en el sector bancario. La Superintendencia de Banco tiene como responsabilidad supervisar y regular entidades tanto en el sector público como en el sector privado, tanto de cooperativas, de ahorro, de crédito,
bancos, entre otras. Su labor consiste en solventar liquidez y gestión de riesgos de estas entidades, así como asegurarse de que cumplan con las normativas y regulaciones establecidas. Además de la supervisión y regulación, la Superintendencia de Bancos también tiene la tarea de promover la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero, fomentando la inclusión financiera y protegiendo los derechos de los consumidores financieros. Para ello se lleva a cabo actividades de educación financiera, administrativas, directrices y que respondan a consultas y reclamos de los clientes, de los usuarios de los servicios financieros. La Superintendencia de Bancos como órgano de bancos se creó y se modificó con la ley número 1530, creada en 1965, fue modificada y sustituida por la ley 708. Y posteriormente, el 3 de febrero de 1967, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se dictó el reglamento número 934. Aumentó la supervisión y protección a los usuarios. Con la aprobación de la Ley número 182-2 monetaria y financiera, la Superintendencia de Bancos obtuvo un marco jurídico para supervisar bajo plena autonomía a las instituciones financieras con el propósito de proteger los fondos de los ahorrantes y los derechos de los usuarios. Gracias. Tenemos algunas instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos. Entre las instituciones financieras públicas están el Banco de Desarrollo del Ecuador, Banco del BIES, el Banecuador, Fideicomiso de Fondo Nacional de Garantías. Entre los bancos privados nacionales tenemos el Banco Amibank, Banco Amazonas, Banco del Austro, Banco de Desarrollo de los Pueblos, Codesarrollo, Banco Comercial de Manabí, Banco Bolivariano, Banco Capital, el Banco General Rumiñahui, Banco Guayaquil, Banco Internacional, Banco Pacífico, Banco Pichincha, Procredit, Produbanco y Banco Solidario. Entre las instituciones de seguridad social tenemos el IES, el ISPOL, el ISFA, el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional. Como conclusiones, tenemos la Superintendencia de Bancos. Según un estudio, las causas de la crisis bancaria son similares, independientemente del grado de desarrollo de un país. Estas crisis se caracterizan por la debilidad en la regularización y supervisiones bancarias, la precipitación en los esquemas de liberación financiera, los marcos contables inadecuados, entre otros factores. Las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis bancaria se enfocan en evitar la propagación, restaurar la confianza de los depositantes, proteger el sistema de pagos y proporcionar la reestructuración y recapitalización de los bancos viables. Además, la gestión de riesgos en las operaciones de bancos privados es un tema relevante, con enfoque en la liquidez, el riesgo operacional y el adecuado control de riesgos. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilia emite recomendaciones importantes para el control interno y la supervisión de grupos bancarios e internacionales. Gracias por su atención.